Hola, muy buenos días. Estamos en el seminario a 20 años del 9/11, la globalización del terrorismo y su impacto en la seguridad nacional e internacional. Ahora iniciaremos la mesa número 1 que lleva por título 20 años de la lucha global contra el terrorismo. En esta ocasión nos acompañan 3 expertos en materia de terrorismo, de inteligencia y nos van a explicar desde sus áreas qué es o cómo se ha llevado 20 años después la lucha global contra el terrorismo. Le voy a ceder la palabra a Mario Viñets del Olmo, pero primero lo presento, leo su semblanza, maestro. Mario Viñets es consultor en análisis de inteligencia estratégica en ADREC, Servicios Analíticos. Además, es docente en temas de inteligencia en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, la Jenkins Graduate School y la Escuela Militar de Inteligencia, entre otras. Es doctor y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en formación para la alta dirección gubernamental por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas de la Universidad Panamericana y está capacitado en inteligencia por el extinto CISEN, el Mossad, el FBI y el DHS. Tiene 23 años de ejercicio profesional en materia de inteligencia y es autor de artículos académicos sobre inteligencia publicados en Argentina, Colombia, España, México, Reino Unido, entre otros. Ya no me entretengo más, su currículum es amplio, es experto en la materia. Le cedo la palabra para que usted nos platique un poco de este tema. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, doctora Samaniego. Agradezco cumplidamente al Centro de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de mi alma mater. Y para hacer un poco más amena la exposición, permítanme compartir rápidamente una presentación. Vamos a ver si tenemos éxito en esto. Espero que sí. Estimo que ya deberíamos estar viendo la presentación. Bueno, el tema que yo voy a tratar ahorita en media hora es importancia de la inteligencia en la lucha contra el terrorismo. El objetivo que yo pretendo cubrir es conocer las diferentes dimensiones de la inteligencia útiles a la comprensión y la contención del fenómeno terrorista. Y voy a organizar esta disertación en 3 grandes temas. Me gustaría una primera introducción sobre mi propio concepto de seguridad nacional, después qué es inteligencia y finalmente el núcleo de mi exposición sería por qué es importante la inteligencia frente al terrorismo. Bueno, sin más, me gustaría proponer a la mesa una concepción de seguridad nacional un tanto distinta a lo que se puede leer comúnmente, tanto en la literatura en inglés como en español y como en otros idiomas. Yo creo firmemente que la seguridad nacional es un bien público. Es un bien público que tiene que promover el Estado mediante la aplicación del poder nacional a la contención de un riesgo o el aprovechamiento de una oportunidad geopolítica o geoeconómica. Esta definición en mi concepto la aparta y la aísla muy bien de otras seguridades que están en boga en México. Lamento mucho la confusión entre seguridad nacional, seguridad pública y seguridad ciudadana, porque no hay razón para tener esa confusión. Ahora, ¿qué se requiere para aplicar el poder nacional? ¿Qué es uno de los elementos fundamentales de esta definición de seguridad nacional? Bueno, se requiere inteligencia estratégica, es decir, productos que otorguen al liderazgo político al menos 2 cosas. Una conciencia situacional, es decir, que los ubiquen en el entorno nacional e internacional. Y 2, un curso de acción frente a una amenaza a la seguridad nacional. Los productos de inteligencia no siempre logran estos 2 objetivos. Apenas algunos se quedan en el primer punto y entonces estamos hablando de inteligencia descriptiva. Pero si logran también otorgarle un curso de acción efectiva, legal y ética al liderazgo político, entonces estaríamos hablando de inteligencia operable. Esto lo veremos un poco a detalle más adelante. También se requiere una dirección política para que se pueda aplicar y proyectar el poder nacional. Es decir, se requiere la formalización de una decisión política fundamental sobre la amenaza a la seguridad nacional de que se trata.
Y sobre esto regresaremos en un momento. Y finalmente se requiere, y esto me parece fundamental, una política pública. No podemos hablar de seguridad nacional, y sirva esto para extrapolarlo a otras formas de seguridad, seguridad alimentaria, seguridad energética, etcétera, si nosotros carecemos de una política pública. Las estrategias son importantes, pero lo que permanece como sustrato institucional es una política pública, que no es otra cosa más que las reglas de ejecución de acciones gubernamentales apoyadas legalmente para proteger y promover objetivos nacionales. ¿Qué objetivos nacionales? La salud, y estamos hablando de seguridad sanitaria, ya nos los dijo la doctora Rosas hace un momento. La seguridad nacional, ahí está una política pública de seguridad nacional. No podemos soslayar ese paso. Me voy a concentrar ahorita en la decisión política fundamental, tal cual está definida en el artículo 9, fracción primera, del Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en materia de seguridad nacional. Este es un reglamento derivado de la Ley de Seguridad Nacional y lamento mucho que se hable poco de él y que sea poco conocido. Este reglamento puede ser accesible para todos porque fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 29 de noviembre del 2016 y nos dice que corresponde la decisión política fundamental a la toma de decisión sobre riesgos y amenazas, dice la definición, a la seguridad nacional por parte del presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional. Hasta donde yo tengo entendido, esta estructura sigue funcionando y dentro de la decisión política fundamental está la promoción de la coordinación efectiva de acciones para la toma de decisiones políticas fundamentales, que estará a cargo del secretario ejecutivo de conformidad con las atribuciones que le confieren las disposiciones aplicables. Traducido esto al español, significa que yo tengo que definir un enemigo. Cuando yo estoy enfrente de un riesgo a la seguridad nacional, se diga con esta dureza o no, la decisión política fundamental tiene que versar sobre la definición de un enemigo o un adversario. Son diferentes los tratamientos. Un enemigo es alguien que quiere mi destrucción total y por lo tanto yo me tengo que defender hasta los límites de mis capacidades. En cambio, con un adversario puede que tenga intereses, algunos paralelos, otros adversos a los míos y otros divergentes a los míos. Y con un adversario se puede transigir, se puede negociar, pero con un enemigo no. Es políticamente incorrecto e incluso inmoral negociar con un enemigo. Entonces, estas definiciones, no solamente semánticas y académicas, sino definiciones políticas, son muy serias y uno tiene que actuar en consecuencia con estas definiciones. Ahora, lo que se quiere con una decisión política fundamental es otra manera de decir una orden presidencial. Lo que se quiere es la coordinación efectiva de todas las instancias federales frente a esa amenaza. Y quien tiene que coordinar eso es el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, es decir, el secretario de Gobernación. Si no tenemos claridad en eso, entonces vemos una política pública que se aplica poco y mal, vemos una falta de estrategia, y si existe formalmente la estrategia, entonces el desuso de la estrategia, porque no hay nadie que coordine todos los esfuerzos. Y esto es una tragedia nacional porque nos sucede una vez sí y la otra también. La clave para ser efectivo y eficaz en la aplicación de políticas públicas y finalmente en la proyección del poder nacional es la coordinación. Es algo muy fácil, pero transita por los humores personales y por las culturas organizacionales. Ahora, ¿en dónde tengo que actuar? ¿Hacia dónde tengo que proyectar el poder nacional? Bueno, tengo que proyectar el poder nacional al entorno estratégico. El entorno estratégico es un agregado de interacciones, relaciones, condiciones, tendencias en que actúa el Estado en promoción o defensa de sus intereses nacionales. Lo malo es que el entorno estratégico, por naturaleza, está en una inestabilidad dinámica y es interdependiente. Ya nos los había explicado con otras palabras la doctora Rosas en su conferencia magistral. Y eso le da al entorno estratégico estas cuatro características: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahí es donde se tiene que decidir y ahí es donde se tiene que actuar
por lo menos en términos de seguridad nacional. Y bueno, la pregunta es, ¿y cómo voy a decidir y actuar yo en ese difícil entorno? Bueno, uno de los apoyos que tiene el tomador de decisiones y también quien opera la política pública es la inteligencia, porque la inteligencia hace comprender la volatilidad. En el mejor de los casos, acota la incertidumbre, simplifica la complejidad y resuelve la ambigüedad. Comprende la volatilidad significa que le dice al tomador de decisiones todas las posibilidades que están abiertas para sí en su decisión y para sus adversarios, sus enemigos, los neutrales y sus aliados. Acota la incertidumbre porque, aunque su pretensión es proporcionar verdades, desafortunadamente la inteligencia está siempre corta de tiempo y siempre corta de dinero. Lo que se puede hacer es reducir el espectro de esa incertidumbre hasta el momento en que el tomador de decisiones se sienta suficientemente apto para tomar una decisión política fundamental. Simplifica la complejidad. Esto tiene que ver con un estudio profundo de los fenómenos, pero también una presentación, si se me permite, un tanto esquemática para el tomador de decisiones que no tiene mucho tiempo para leer estudios académicos de 496 páginas o tesis doctorales de 192 páginas. Quien sí tiene que hacer eso es el analista estratégico, el analista de inteligencia estratégica, y simplificar en 2 tarjetas lo que dice el autor fulano o lo que dice la tesis sutana. Simplifica la complejidad y aquí se toman decisiones analíticas que sí pueden conducir a un error. ¿Dónde está la medida de la sobresimplificación? Bueno, eso no se sabe nunca. Cada caso es distinto y cada tomador de decisiones es distinto. Ronald Reagan odiaba leer, entonces le pusieron los resúmenes de inteligencia en video. Así que la CIA tuvo que montar un pequeño estudio de video para satisfacer las necesidades de ese tomador de decisiones en particular. Cuando digo resolver la ambigüedad, significa que la inteligencia puede proponerle al tomador de decisiones una cadena de actos y decisiones. Es decir, estamos hablando de inteligencia operable. Dicho en términos familiares mexicanos, le doy el remedio y el trapito. Y en este caso el trapito es esa decisión pretomada por los servicios de inteligencia que puede adoptar o no el tomador de decisiones de manera total o la puede adaptar. Generalmente esto funciona porque el tomador de decisiones tarda en procesar la inteligencia que se le ofrece. Pero la pregunta fundamental es, ¿qué es la inteligencia? Y esta quizás es, dijéramos, una de las láminas que a mí me interesaría más que el público se llevara y sobre la que podemos tener muchas preguntas. Yo creo que antes que nada la inteligencia es una disciplina práctica y subsidiaria enfocada en generar conocimiento nuevo que otorga una ventaja en una situación competitiva. Esta definición propia que yo les ofrezco me parece que se adapta, hasta donde yo entiendo, a muchas diferentes situaciones, a muchos diferentes contextos. Y déjenme referirme rápidamente a alguno de sus elementos. No es ni pretende ser la inteligencia una ciencia, ni mucho menos un arte. Estamos lejos de la ciencia porque nuestra función es muy novedosa. La inteligencia como la conocemos hoy apenas nació en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y por su naturaleza no hemos tenido tiempo para madurar este conjunto de saberes. Por eso yo la quiero definir como una disciplina práctica. Está más cerca de la zapatería quizás que de la física, porque un zapatero aprende a hacer zapatos no leyendo una enciclopedia de zapatería, sino haciendo zapatos. Y así es como hasta el día de hoy se aprende a hacer inteligencia. Por eso es una disciplina práctica. También lo es por su destino. No le vamos a tratar de enseñar a nuestro tomador de decisiones todos los aspectos del terrorismo internacional. No le gusta, no tiene tiempo y no quiere hacerlo. Y además es el jefe. Es práctica porque tenemos que simplificarle las decisiones que tiene que tomar, o por lo menos darle los elementos para que él tome la suya propia. Es subsidiaria, y esto es muy importante, porque nadie es inteligencia per se. La inteligencia no es un fin en sí mismo.
La inteligencia siempre está vinculada a una situación competitiva, a una situación compleja, a una situación hostil. Por eso es subsidiaria de las acciones que se tienen que tomar, subsidiaria de las decisiones que se tienen que adoptar. Ahora sí, entramos al género próximo de la inteligencia, que es el conocimiento nuevo. Y por eso la inteligencia se parece en algo al método científico. El ciclo de la inteligencia es una adaptación práctica del ciclo de la investigación científica. Pero nosotros no hacemos ciencia, hacemos otra cosa, hacemos algo práctico. Ayudamos a tomar decisiones y ayudar a tomar acciones prácticas. Por eso es que la diferencia específica entre la inteligencia y otra clase de saberes, incluyendo la científica, es que otorga una ventaja. Quien hace inteligencia tiene que tener plena conciencia de a quién le está hablando, a su tomador de decisiones, y qué capacidades están a la mano de su tomador de decisiones para conformar una ventaja. Si no se transmite en el producto de inteligencia claramente una ventaja, la inteligencia es descriptiva y es importante, pero no cumple con todas las expectativas del tomador de decisiones y de las definiciones clásicas de inteligencia. Ahora, a veces yo empiezo nada más explicándole la situación competitiva y no con conocimiento nuevo, sino con conocimiento ya adquirido por otras fuentes. Eso es la inteligencia descriptiva. Pero yo voy a avanzar hacia niveles superiores de inteligencia cuando le doy algo nuevo a mi tomador de decisiones y además que ese algo nuevo implique, reporte o entrañe una ventaja. Muy bien. Yo no voy a pretender aquí meterme a definir qué es el terrorismo. Ya nos dio una clase magistral la doctora Rosas y sin duda los ponentes que me acompañan en este proyecto tendrán mejores definiciones de terrorismo. Yo, sin embargo, sí quisiera apuntar ahorita que un ataque o un incidente terrorista generalmente es descrito como indiscriminado, impredecible, cruel, invisible y efectista. Y todo esto lo tiene que tener en cuenta un analista de inteligencia sobre terrorismo. Es extremadísimamente difícil predecir el siguiente ataque terrorista, porque los terroristas son hábiles, son inteligentes y están avesados en contrainteligencia. Saben que muchos ojos alrededor del mundo están puestos en sus esfuerzos y se protegen y se cuidan pues, para que estos esfuerzos, estas concertaciones, estas acciones que ellos urden, pues estén verdaderamente protegidas por sigilo y secreto. Es el mundo de la inteligencia y la contrainteligencia. Déjenme entrar al tercer punto de mi disertación, que es esta lámina que yo les presento, dijéramos de manera central en mi disertación. Es un tanto esquemática, ya nos dijo la doctora Rosas y yo coincido con ella, que pensar que el uso de la violencia para forzar una decisión política, bueno, esa es la concepción clásica un tanto pasada de moda del terrorismo. Permítanme que yo la use en este caso para explicar las dimensiones de la inteligencia, porque sin menospreciar para nada los esfuerzos académicos y de política internacional para llegar a un conocimiento y una comprensión profunda y moderna del terrorismo, les puedo garantizar que esta es la concepción que tiene el 90% de los analistas de inteligencia cuando les hablan a sus tomadores de decisiones. Ahora, algo que es muy importante hacer con el terrorismo, pero también con las otras amenazas a la seguridad nacional que un país en particular pueda detectar, es distinguir la enfermedad del síntoma. Los tomadores de decisiones, tanto de alto nivel, es decir, los que hacen política pública, los que deciden política pública, como los tomadores de decisiones de un nivel más bajo, de un nivel táctico operativo, siempre están viendo al síntoma y no están viendo a la enfermedad. Atrás de toda acción humana siempre hay una causa. Los causalistas y los que están en contra del causalismo podrán decirme que esto es un tanto esquemático y yo estoy de acuerdo. Pero la acción de un lobo solitario porque entró en crisis emocional y por eso mata a 4,000 personas, son raras. No digo que no puedan suceder, pero ahí hay una razón.
era un desquiciado psiquiátrico. Esa es una de las razones, esa es la causa que estoy buscando. No, la gente no actúa así. La gente actúa concertada, siempre movida por algún, eh, alguna causa mucho más compleja. De manera esquemática, otra vez, podemos conceptualizar al terrorismo, por lo menos como lo hemos visto en los últimos 40 años, como consecuencia del extremismo político, del integrismo religioso o por una mezcla de ambas motivaciones. Ahora en México estamos viendo otra motivación que puede ser la delincuencia organizada, y a eso me referiré con la última lámina de mi exposición. Bien, tanto el integrismo político, perdón, tanto el integrismo religioso como el extremismo político se expresan de forma violenta. Y se expresan de forma violenta porque lo que tratan es de infundir terror, pero tratan de infundir terror con un propósito particular, en el caso del terrorismo, que es menospreciar la imagen que tiene el ciudadano de las capacidades de su gobierno. La violencia es un vehículo para que aquellas víctimas inocentes del terrorismo no culpen a los terroristas, sino culpen al gobierno por su incapacidad de protegerlos. Y con ello, entonces, forzar una decisión política que es, dijéramos, el fin inmediato del acto terrorista. El acto terrorista tiene un fin inmediato que es despreciar al gobierno a los ojos de la ciudadanía, y tiene un fin inmediato, o sea, posterior, que es forzar una decisión política económica de cualquier naturaleza. ¿Cómo contribuye la inteligencia a comprender y a acotar y, si se puede, prevenir esta clase de actos? Bueno, atendiendo a la motivación, que es la enfermedad y no el síntoma, se hace inteligencia estratégica. Atendiendo al síntoma, que es la violencia y las consecuencias inmediatas, que es el terror, con inteligencia táctica. Y para contener las consecuencias de ese terror, también se realiza consecuencia táctica, pero enfocada en una forma de contención del grupo terrorista. Ahora, la inteligencia operable puede ser de dos naturalezas, la estratégica o la táctica. Cuando yo le explico a mi tomador de decisiones por qué lo hicieron, inteligencia estratégica, cómo, dónde y cuándo lo hicieron, inteligencia táctica, no le estoy dando ningún curso de acción. El acto terrorista ya sucedió. Y por cierto, eso es parte, o ya es, cuando un acto terrorista sucede, eso ya está en el ámbito de la procuración de justicia, no de la inteligencia. La inteligencia puede aportar, claro, elementos judicializables, pero no es la naturaleza primaria de la inteligencia apoyar a la procuración de justicia. La naturaleza primaria de la inteligencia es prevenir. Bueno, si nosotros nos ponemos en el talante o en el supuesto de que el acto terrorista todavía no sucede, genero inteligencia estratégica para explicarle a mi tomador de decisiones por qué pasaría, y genero inteligencia táctica para explicarle dónde pasaría, cómo pasaría y quién tendría que actuar y cómo tendríamos que contenerlo. Y si le doy un curso de acción a la respuesta de esas preguntas, entonces le estoy dando inteligencia operable de carácter estratégico o inteligencia operable de orden táctico. Muy bien, fíjense ustedes que la inteligencia estratégica responde muchas preguntas, pero fundamentalmente una: ¿por qué? ¿Por qué sucede? La inteligencia estratégica entonces tiene como objeto entender el fenómeno, y el fenómeno es la amenaza. No me quiero extender mucho en esto porque sería parte de prácticamente todo otro seminario, pero yo le pido a los amables amigos del auditorio que no confundan riesgo con amenaza. Amenaza es un fenómeno, y un fenómeno que, porque se puede ver con los ojos, se puede medir, yo puedo poner ahí índices, puedo poner hitos y puedo poner indicadores. Un riesgo, en cambio, es la probabilidad de que la amenaza se concrete con daños que sean cuantificables en un plazo determinado. Por lo tanto, un riesgo es una idea. Cuando yo voy a sacar una póliza de seguro de vida, el precio de la póliza del seguro de vida está en función de mi edad, de mis enfermedades, de mi capacidad de enfermarme. Si yo voy a sacar una póliza a los 20 años, la póliza es barata porque hay pocas probabilidades de que se
concrete mi muerte en el plazo de 5 años. Si yo tengo 20 años, se espera que yo muera a los 85. En cambio, como es mi caso, si yo tengo cáncer y tengo 60 años, mi póliza va a ser muy cara, porque es muy posible que me vuelva a dar cáncer y que yo muera en el curso de los siguientes 25 años. Y si yo llego a los 80 años, de plano nadie me va a asegurar, porque no están esperando tener una póliza, están esperando mi muerte. Bueno, eso es una idea. La idea en la que un analista de seguros basa el precio de la póliza es el riesgo de que yo me muera, no la amenaza. La amenaza es el COVID, la amenaza es el cáncer, la amenaza es el sarampión. El riesgo es cómo esta persona se va a morir de COVID o de sarampión en los siguientes 5 años. ¿Me va a lograr pagar la póliza o se va a morir antes? Porque si se muere antes, anciano de 80 años, yo no voy a obtener mi dinero. En cambio, si tiene 20 años, yo ya sí voy a tener plazo para cobrar mi póliza. Bueno, con razonamientos de esta naturaleza, también en seguridad nacional distinguimos entre amenaza, que es el fenómeno, de riesgo, que es la probabilidad de causar un daño en un plazo determinado. Muy bien. Con inteligencia estratégica estudiamos a los actores individuales y colectivos en términos de sus fortalezas, sus debilidades, sus motivaciones y sus capacidades reales. En eso se enfoca un analista estratégico de terrorismo. Y por supuesto evalúa esa amenaza y la transforma en riesgo, es decir, determina la probabilidad de ocurrencia en un plazo cierto y los daños en términos de vidas humanas, instalaciones estratégicas, suspensión de servicios y también en términos de prestigio e imagen del gobierno que pudieran suceder. Con inteligencia táctica yo respondo cómo, cuándo, dónde. La inteligencia táctica entonces tiene por objeto entender la sucesión de actos, es decir, la vía estratégica en que el fenómeno, la amenaza, podría actualizarse y convertirse en un riesgo. Se concentra en los medios y en las debilidades de los actores individuales y colectivos, es decir, se concentra en los enemigos y apoya los planes gubernamentales para enmendar las debilidades del Estado frente a la actualización de la amenaza y disuadir a los posibles perpetradores. Yo los puedo disuadir exhibiéndolos, yo los puedo disuadir evitando que entren a mi territorio, yo los puedo disuadir con medidas de seguridad, dijéramos, perimetral, de seguridad física, etc. Cuando yo me enfoco, gracias, cuando yo me enfoco en el fin, estoy creando también inteligencia táctica, pero ahora es sobre mis debilidades y sobre mis fortalezas como actor estratégico. Vean ustedes que es el mismo estudio, pero con diferente enfoque. En la primera me enfoco en los perpetradores terroristas y en la segunda me enfoco en mí mismo como actor estratégico que se tiene que defender ante un acto terrorista. Termino con esta lámina donde vean cómo ya hay algunos teóricos, esta por supuesto no es una lámina mía, están viendo cómo coincide el terrorismo internacional con la delincuencia organizada y entienden en este específico caso al terrorismo como una forma de lucha, la forma de lucha del débil frente al fuerte, la forma de lucha de un actor subnacional frente a los actores estatales. Lo que sí nos debe de llamar la atención es lo que se conoce internacionalmente y en la literatura internacional especializada como el síndrome del hoyo negro, donde coinciden en el gobierno tanto la táctica terrorista como la delincuencia organizada. Y ahí tenemos ejemplos muy claros como Somalia y como algunos otros puntos del país. Cuando estamos hablando de ingobernabilidad, estamos hablando que tenemos rasgos de los que están señalados en alguno de estos puntos. Desafortunadamente yo debo de destacar que en México la delincuencia organizada está empezando ya desde hace varios años a utilizar tácticas terroristas. Y las últimas elecciones, bueno, fuimos testigos de algunos crímenes políticos con tácticas terroristas con un fin político, imponer a algún actor en alguna plaza de decisión política local. Con esto termino. Muchas gracias, doctora Samaniego. Quedo atento a las exposiciones de mis compañeros y a las preguntas que pudieran surgir más adelante. No, muchísimas gracias, doctor. Muy interesante lo que usted comenta, la cuestión de pues, definir qué es la seguridad nacional
y revisar la estrategia nacional. No sé, se me ocurre ver el Plan Nacional de Paz y Seguridad que tiene la actual administración y cómo hace esta diferenciación entre seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema de debate y muchísimas gracias por su exposición. Muy bien, ahora les cedo la palabra al maestro Amaury Fierro y me permito leer su semblanza. Es fundador y director general de Intelstrat, empresa mexicana de inteligencia, la cual opera las marcas OSINT Latinoamérica, ASICA y Espacio Punto Global. Es maestro en Inteligencia y Seguridad Nacional por el King's College London, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla y tiene la especialidad en anti- y contraterrorismo en el Instituto Internacional de Administración de Galilea, en Israel. Ha sido analista de inteligencia en la International Association of Airports and Seaport Police en Estados Unidos, en OS2 Solutions, consultoría de inteligencia militar en Reino Unido, y en Grupo Atalaya, empresa mexicana de análisis de riesgo. Ha impartido clases acerca de terrorismo en el Diplomado de Mando Policial de la extinta Policía Federal, en el Diplomado de Análisis de Terrorismo de la UNAM y diversos foros nacionales sobre la materia. Y en esta ocasión nos va a hablar justo sobre el terrorismo y las fuentes abiertas. Maestro, le cedo la palabra. Muchas gracias por su asistencia. Sin lugar a dudas, un especialista en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Samaniego. Agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México por la invitación a este evento. Es algo importantísimo. Una de las cosas más que más he notado en 20 años de haber estudiado relaciones internacionales es lo poco que se estudia el tema de terrorismo en México de forma profunda, y un trabajo como este evento es simplemente algo muy, muy encomiable y que esperamos se siga repitiendo no solo cada 10 aniversarios, sino que dé para más. Ya la UNAM hizo el Diplomado de Análisis del Terrorismo, que es un ejercicio muy, muy interesante, y bueno, esto suma de manera importante. Y lo digo con un sentimiento especial porque a mí literalmente el 11 de septiembre sí me cambió la vida. Digo, no a nivel dramático, pero yo entré a estudiar Relaciones Internacionales. Me gradué de la UDLA, pero mi primer año fue en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y yo entré a estudiar un 20 y algo de agosto de 2001. Entonces, yo apenas estaba pensando en esta lógica que si las Naciones Unidas, me gustaban mucho los modelos, todas estas cuestiones muy bonitas de las relaciones internacionales, y a no menos de 15 días de haber entrado a la universidad, me acuerdo perfecto, ahí desayunábamos en el GIR a las 7:30, una cosa así, y de repente todos los chavos de 17, 18 años viendo cómo la segunda Torre Gemela estaba recibiendo el impacto. Y eso cambió literalmente porque la narrativa de relaciones internacionales, en términos de estudios de relaciones internacionales, se modifica drásticamente a partir de este tema. La seguridad internacional como esfera de atención empieza a volverse uno de los puntos críticos en los estudios internacionales, y se modifican muchas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas empieza a tener un papel cada vez más, pues, no quiero decir irrelevante, pero sí menos determinante ante acciones como las invasiones que vinieron posteriormente, la guerra en Irak y la primera guerra en Afganistán. Y una cosa que recuerdo mucho de ese entonces era la dificultad de encontrar información. Era hace 20 años bastante complejo poder tener mayor información que la que daban los reporteros de TV Azteca y de Televisa, que con todo el respeto que me merece la profesión, en ese entonces no entendían mucho. Había inclusive una incapacidad para pronunciar bien el nombre de Osama Bin Laden o de Al Qaeda. Había muchos errores comunes. Se recurría a autores que estaban como en boga, de tipo Samuel Huntington o Fukuyama, y que al paso del tiempo, y el doctor Viñets, con quien estoy honradísimo de compartir aquí esta mesa, no me dejará mentir, cómo poco a poco estos autores fueron perdiendo relevancia, pero en el momento eran los marcos de referencia los únicos que había, porque para empezar eran los únicos que estaban traducidos al español.
Entonces, no teníamos referencia, era la misma foto de Bin Laden. Lo poco que había era una incipiente Wikipedia, donde los chismes abundaban, no tenía los controles editoriales que tiene ahora, y los periódicos mexicanos y latinoamericanos en general funcionaban más como cajas de resonancia de lo que producía CNN que hacer análisis propios. En el resto del mundo, el tema del terrorismo va empezando a cobrar relevancia, vienen eventos desafortunados a lo largo de la siguiente década, Madrid, Londres, Yakarta, todos vinculados a este tema del extremismo islámico. Y en la segunda ronda del tema del terrorismo empezamos a ver cuestiones cada vez más sui generis. Primero con los ataques terroristas a Bombay, vinculados a la Agencia de Inteligencia de Pakistán, donde cambia totalmente la logística del terrorismo, donde ya es personas con pistolas que van a atacar ciertos lugares críticos y que van a servir como inspiración para el terrorismo islámico que viene en la segunda ronda, que es el del Estado Islámico. Ya tenemos París, tenemos Bélgica, tenemos a los lobos solitarios, Niza, Barcelona, varios puntos en Estados Unidos, y hasta llegar al punto ahorita donde tenemos el terrorismo de extrema derecha, ¿no? Alemania, igual Estados Unidos, Canadá. Entonces, hemos visto cómo el fenómeno terrorista ha ido evolucionando de forma muy, muy dramática, y ahorita cuando lo vemos con retrospectiva un poco, pues pareciera que es algo que ya vivimos todos los días, pero la realidad es que no. En los últimos 20 años ha evolucionado de manera drástica la forma en la cual se estudia el terrorismo, y sobre esto va un poco lo que les platico el día de hoy. Se me ha invitado a hablar sobre el terrorismo y fuentes altas, y los pongo un poco en contexto. ¿Por qué? Cuando yo voy a estudiar hace 9 años a Reino Unido, no había en México un programa formal sobre inteligencia de fuentes abiertas, más allá de los que implementaban algunas instituciones de seguridad nacional al interior de sus plantillas. Entonces, no existía como estas lógicas de entender cómo las fuentes abiertas podían ser un elemento crítico en la elaboración y producción de inteligencia y de comprensión de temas, especialmente en todo lo relativo al ámbito contextual. Antes de eso, fuentes abiertas eran únicamente medios de comunicación y sin una curaduría decente, le llamemos. Redes sociales estaban empezando a explotar, pero abundaban. Antes que las fake news, abundaban la información incorrecta o incomprendida. Se hacían virales chismes, no porque fueran hechos de forma negativa intencionalmente, sino porque había una ignorancia pues casi colectiva respecto a muchas cuestiones. Y una de las cuestiones que podemos ver en términos de estudios de terrorismo es que en los últimos 10 años esto ha ido cambiando. Y hoy en día, y aquí este es un tema para quienes nos dedicamos al estudio de estos fenómenos de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, hoy en día ya no es necesario tener contactos en las áreas más pesadas de inteligencia para poder tener nociones más claras de lo que es el terrorismo y cómo funciona. Hay programas académicos que están publicando de manera constante múltiples documentos, hay investigadores independientes, hay inclusive periodistas independientes que, utilizando técnicas de fuentes abiertas, han desarrollado toda una serie de materiales sumamente atractivos. Entonces, lo que quiero hacer yo es compartirles algunos ejemplos de estos materiales, porque literalmente cualquier persona que esté interesada, sea estudiante de nuevo ingreso o sea un académico con 40 años de experiencia en el área de investigación, cualquiera de nosotros puede literalmente, con conexión a internet y una buena cantidad de memoria, obtener volúmenes considerables de información para poder estudiar lo que es el fenómeno del terrorismo, aplicando técnicas de las que ya habló el doctor Viñets en su presentación, distintas las técnicas tanto de recolección como de procesamiento de inteligencia. Entonces voy a compartir mi pantalla rápidamente para mostrarles algunos ejemplos. Lo que ven ustedes aquí en pantalla en este momento, esta es solo mi biblioteca personal de cada una de las ligas que ven aquí, es una base de datos o es un archivo relacionado con temas de terrorismo, pero ahí hice una pequeña selección.
La primera es muy sencilla. Si nos vamos a Google Académico, que es la principal base de datos académico, el principal buscador de artículos académicos, únicamente escribiendo la palabra terrorismo en inglés, tenemos más de 1.900.000 resultados. Literalmente por información ya no paramos. Lo que se vuelve el gran reto ahora al momento de estar estudiando por medio de fuentes abiertas, que es posible, se vale, únicamente utilizando Internet, se vale. El gran reto ya no es encontrar información. El gran reto ahora es establecer criterios de validación que permitan discriminar la información de forma rápida e integrar la información a los reportes o a los estudios o a los trabajos o a las investigaciones que estemos haciendo. Hay muchos criterios para hacer esta validación, pero hay dos que particularmente considero son relevantes. El primero se llama accesibilidad y el segundo metodología. ¿Qué significa esto? Que entre más accesible es una fuente, probablemente menos tenemos que confiar en ella. O sea, entre más fácil podamos entrar a la misma, tenemos un ángulo más de duda. Por ejemplo, si les llega un reporte mediante WhatsApp que ustedes ni siquiera estaban buscando, pues habría que ver de dónde viene, por qué lo mandaron, cuál es el mensaje que hay detrás. En cambio, aquellos documentos que nos cuesta más trabajo acceder, probablemente los autores establecieron dichos controles porque tienen un mayor rigor. Pensemos en artículos académicos. Por lo menos te tienes que suscribir y en muchos casos tienes hasta que pagar por tener el acceso a esta información. Es decir, la accesibilidad se complica más. El segundo criterio es la metodología. Tenemos que ser capaces, o más bien podemos ser capaces de identificar cómo fue hecha una pieza de información determinada. Aquí utilicé nada más Google, el Scholar para poder hacer un poco la reducción, pero si escribo terrorismo en español a secas, tenemos más de 45 millones de resultados solo en Google. Entonces, ¿a quién le hacemos caso de toda esta información? Depende mucho de qué es lo que quiere entender, pero el segundo acto que podemos tomar en consideración es la metodología. Es decir, ¿cómo fue escrito ese documento? ¿Cuál es el proceso detrás del cual se llegó a la información que estoy viendo? Entre más detallada sea la metodología, más replicable, más elaborada, más puedo confiar en esa fuente. Entonces, un primer elemento para la discriminación en este tema de buscar en fuentes abiertas es combinar estos dos criterios, de buscar fuentes que tengan una accesibilidad más compleja y una metodología más rica, más replicable. Porque cuando empezamos a ver cuestiones de terrorismo, pues invariablemente sale en Wikipedia, ¿no? Y he visto cualquier cantidad de textos que están basados en Wikipedia. No tengo nada contra Wikipedia, pero en Wikipedia cualquiera puede escribir lo que quiera. Y si bien tienen un ejército de editores a nivel global que están revisando la información, no lo hacen en tiempo real. Puede tardar días, semanas inclusive, antes de que una información que está mal puesta en Wikipedia o sacada de contexto o simplemente incompleta pueda ser entendida de otra forma. Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? Que por información no paramos. Tenemos un volumen enorme de información cuando hablamos de fuentes abiertas al momento de estudiar terrorismo. El tema que les contaba de los ataques del 11 de septiembre, y aquí es mucho de la relevancia, los 20 años de la lucha global contra el terrorismo, desde las distintas ópticas de cada uno de los gobiernos y coaliciones que se han ido formando en este periodo, han ido marcando mucho de la forma en la cual se estudia y se aproxima el terrorismo. La literatura, por ejemplo, sobre el rol que jugó Estados Unidos en términos de falsear información con tal de lograr la invasión a Irak bajo el pretexto de las armas nucleares vinculado al tema del terrorismo. Todo este tipo de cuestiones empezaron a generar mucho mayor literatura en distintos ámbitos sobre distintas de estas cuestiones, hasta llegar a cuestiones extremadamente especializadas. Por ejemplo, tengo aquí un libro que se llama The Handbook of Criminology of Terrorism, que es una cuestión ya extremadamente específica, en la cual pues el texto básicamente presenta esta combinación de cómo estudiar al terrorismo como un crimen, lo cual es algo que pareciera obvio, pero es relativamente nuevo. Este libro es de 2016,
porque buena parte de la temática que se generó posterior a los ataques del 11 de septiembre es que fue visto nada más como un evento de seguridad nacional, y en este evento de seguridad nacional, uno de los fallos de inteligencia detectados fue que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos no quería compartir información con el Buró Federal de Investigaciones en los años previos, porque decía, el FBI lo que va a hacer es arrestar gente y nosotros lo que necesitamos es producir inteligencia. Entonces, esa dicotomía y separación entre las dos agencias es, y no lo digo yo, lo identificó el reporte que realizó el Congreso respecto a los fallos de inteligencia que llevaron el 11 de septiembre, revelaron que la no cooperación entre estas dos áreas llevó a mucho de lo que fue este acto. Esto llevó al surgimiento dentro del FBI, del área de... Ya existía el área de contraterrorismo, pero a la especialización de una criminalística y una criminología del terrorismo, con el fin de identificar y detectar qué otros casos podrían prevenirse en esta lógica. Y cobra mucho mayor relevancia y urgencia a la luz de los lobos solitarios. O sea, cuando ya cada vez más la radicalización no está vinculada o asociada a un grupo o grupos específicos, sino que basta con que una persona entre a Internet, y ahorita voy sobre la parte de los malos, basta con que una persona entre a Internet para poder acceder a foros donde hay mensajes radicales y con identificarme con ello ya es suficiente. Entonces, ya no estamos hablando de un fenómeno estrictamente de seguridad nacional, sino estamos hablando del fenómeno propio de cómo el crimen, de la misma lógica del crimen. La criminología, muchas de las teorías de la criminología muestran la manera en la cual los procesos subyacentes, tanto de la radicalización terrorista como de la radicalización hacia el robo de vehículos, empiezan igual. Son patrones muy similares y entonces el hecho de aplicar temas de criminología al terrorismo es un elemento que vale la pena analizar. ¿Qué tiene que ver esto con fuentes abiertas? Que hace 10 años este libro hubiera sido impensable. Hace 10 años cualquier cuestión que hubiese surgido sobre este tema hubiera sido guardada con muchísimo recelo por las corporaciones de seguridad en la mayoría de los países, por ser considerado un aspecto más de seguridad nacional. Pero bueno, la explosión de las fuentes abiertas ha permitido que más y más investigadores independientes, que más y más funcionarios o exfuncionarios de áreas de seguridad nacional y seguridad pública con una mayor conciencia del tema, procedan a generar otro tipo de contenidos. Este es solo un ejemplo. Dentro de este mismo libro hay un capítulo sobre análisis de redes sociales y terrorismo. El capítulo... literal, aquí no lo deja ver en esta versión de Google Books, pero el capítulo literalmente muestra cómo mediante Twitter es posible hacer investigaciones completas de temas de terrorismo. Por ejemplo, voy a entrar rápidamente aquí a Twitter y podemos ir asociando con cierto tipo de palabras, por ejemplo, hashtag terrorismo, y vamos a encontrar tanto a influencers, es decir, personas que son especialistas, una labor que antes era casi exclusiva de la academia, donde encontrar los grupos de expertos, hoy lo podemos hacer con una simple búsqueda en una red social como Twitter. Podemos encontrar think tanks, podemos encontrar especialistas en el tema que nos pueden ir revelando mayor información. Hay herramientas, por ejemplo, HashAdIt, que les voy a mostrar a continuación, es un motor de búsqueda especializado en hashtags, literalmente. Todos sabemos lo que es un hashtag, una etiqueta. Y si queremos investigar algún fenómeno, como por ejemplo, voy a poner ahorita únicamente terrorismo, o lo voy a poner en inglés, pero esta es una forma de poder investigar eventos en tiempo real cuando están asociados con ataques que están ocurriendo. Entonces, toda la información que vemos aquí son tweets, que están tweets o posts de Instagram o de Pinterest o de Facebook que tienen que ver con el tema del terrorismo, donde está el hashtag aplicado. Cuando estamos hablando de eventos como los ataques en Niza, por ejemplo, o los ataques en San Bernardino, California, o en Nueva Zelanda, redes sociales era la mejor forma de estarlo estudiando. No había
un servicio de inteligencia policial que tuviese mejor información que lo que estaba publicando la gente mediante redes sociales. Eso es otra de las aportaciones del estudio de las fuentes abiertas, la inteligencia de redes sociales. Y no es nada más lo que publica la gente al momento de los ataques. Hay estudios formales. Por ejemplo, este es el Terrorism Open Source Intelligence Report, que es diseñado por una empresa británica y cada trimestre está publicando sus reportes de fuentes abiertas sobre lo que hay en terrorismo. ¿Qué se dice del terrorismo en fuentes abiertas? ¿Qué estamos aprendiendo del terrorismo de fuentes abiertas? Y otro tema importante, ¿cómo están utilizando los terroristas las fuentes abiertas? Les doy 3 ejemplos. Los ataques en el maratón de Boston, que fueron hechos por 2 hermanos de origen checheno radicalizados hacia las ideologías del Estado Islámico, lo hicieron con bombas caseras. Y estas bombas las aprendieron a hacer en una revista de Al Qaeda, donde venía una receta para cómo cocinar una de estas bombas caseras. Y cualquiera la puede conseguir. Aquí les presento el número del verano de 2010 de Inspire. Ese es el nombre de la revista. Con su traducción al inglés, está disponible en varios idiomas. Y es un instrumento de Al Qaeda, aquí está, ¿no? Es publicado por Al Qaeda en la península arábiga y tiene una serie de cosas, y podemos ver aquí en medio del segundo artículo, Make a Bomb in the Kitchen of Your Mom, donde, voy a adelantarme aquí un poquito esta parte, además de poner todos los mensajes radicales de reclutamiento, etcétera, como un mecanismo de difusión de sus mensajes, literalmente vamos a ver cómo nos presenta, aquí está un poco más adelante, las instrucciones para hacer una bomba, ¿no? Nos va explicando con detalle, y estas fuentes abiertas, o sea, los malos también lo utilizan. Entonces, un elemento que se ha vuelto fundamental, crítico para las agencias de inteligencia y seguridad nacional es mantener el monitoreo de este tipo de contenidos. O sea, ha generado una mayor responsabilidad por parte de los servicios, porque este tipo de contenidos puede permitir el rastreo. ¿Quién lo está leyendo? ¿No? ¿Por qué lo está leyendo? Porque hay una persona que está tan clavada con este tipo de contenidos. Y aquí está, todos los elementos para preparar un dispositivo explosivo. Este número ya no está disponible en internet, es de los que fueron ya eliminados. La revista prácticamente desapareció después de la muerte de Bin Laden y de al-Zawahiri, los 2 principales líderes de Al Qaeda, pero es el tipo de cuestiones que todavía siguen. Hoy en día, en ciertos rincones de internet oscura, es posible encontrar foros de radicalización, por ejemplo, 8chan. 8chan es un foro donde esta persona en Christchurch, Nueva Zelanda, publicó su manifiesto antes de entrar a un par de mezquitas musulmanas, disparando mientras estaba grabando el momento en el cual estaba matando a la gente y proyectándolo en Facebook Live. Las redes sociales también han servido como un mecanismo de caja de resonancia para quienes quieren hacer un ataque terrorista, publicando manifiestos, publicando fotos, lanzando amenazas, promoviendo discursos radicales. Y el Estado Islámico se volvió, en el punto de su poderío, un especialista en esto. Tenían, ¿cómo se dice? Spokesperson, tenían voceros que estaban en 6 idiomas distintos promoviendo, español incluido, promoviendo la radicalización y la invitación a que fueran a pelear por el Estado Islámico y por la causa que manejaban ellos. Me quedan 3 minutos nada más, pero rápidamente les doy una muestra. Este es el Terrorism Research and Analysis Consortium, una publicación semestral que de nueva cuenta presenta hallazgos que hacen organismos de seguridad nacional de distintas partes del mundo y académicos que trabajan con ellos como mecanismos de difusión de nuevos hallazgos en técnicas de investigación. Y cierro con la cereza del pastel, el Global Terrorism Database. ¿Quieren entender el fenómeno del terrorismo por volumen? Esta base de datos tiene registrados más de 200,000 ataques terroristas. El acceso es gratuito, aparte de todo, es actualizada cada semana y aquí podemos ver información
con detalle de ataques terroristas en todo el planeta. Entonces, aquí simplemente podemos descargarla y tenerla en nuestra computadora, o podemos buscar rápidamente en la versión web. Podemos buscar por país, por tipo de ataque, tipo de objetivo, tipo de arma, perpetrador, víctimas, heridos, lesionados, regiones, etcétera. Tenemos una cantidad amplísima y vasta para poder estudiar el fenómeno. Y un ejemplo de estos productos es este que está aquí al final, que es el Global Terrorism Index. El índice global de terrorismo, producido por una organización llamada Vision of Humanity. Cada año publican el índice global de terrorismo, donde tienen una serie de criterios que van a valorar el nivel de terrorismo que hay en cada país. Lo calculan a partir de una metodología en la cual definen terrorismo. Vemos aquí que México no está en los colores más claros, y esto se debe a lo que mencionaba el doctor Viñets hace rato, de que algunos de los ataques cometidos por grupos criminales organizados ya están siendo considerados de tipo terrorista. No necesariamente que los grupos mexicanos sean terroristas, pero sí el tipo de ataques. Estos 20 minutos les di simplemente una muestra de una cantidad, de un universo impresionante que hay de información sobre terrorismo en fuentes abiertas. Entonces, quiero terminar con dos ideas. Idea uno, no podemos ya pensar ni como académicos, ni como investigadores independientes, ni como miembros de corporaciones de seguridad pública nacional. No podemos ya dejar de lado el tema de las fuentes abiertas como una de las mejores fuentes, si no es que la mejor y la más rápida para temas de contextuales e inmediatos, al momento de estudiar y entender el terrorismo para el ejercicio de nuestras responsabilidades, ya sea diseñar una política pública de atención al terrorismo, ya sea hacer un análisis sobre algún aspecto del terrorismo en particular. Y segundo, no somos los únicos. Así como nosotros podemos acceder a estas fuentes de información, los actores que están buscando, ya sean actores organizacionales, actores individuales, que están buscando cometer actos terroristas o que traen el chip de la radicalización y nada más están a la expectativa o que ocurra la mala suerte de que suceda encontrarse con un evento que active ese chip de la radicalización, y entonces va a ocurrir. No es tema menor el hecho de las fuentes abiertas. Y cierro mencionando que hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar esto, era imposible, y nunca hubiera pensado siquiera que yo iba a ser capaz de estar estudiando terrorismo, porque todo era árido, era un tema reservado a ciertas áreas de los gobiernos, y 20 años después la realidad ha sido muy distinta, no solo en todo el tema del fenómeno global del terrorismo, sino en la forma en la cual lo entendemos, lo estudiamos y se atiende desde el ámbito de las instituciones. Agradezco nuevamente la invitación a la UNAM y estoy a la orden para sus preguntas. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, una muy interesante exposición. Yo incluso recuerdo que cuando empieza o se dan los ataques en el 11 de septiembre, las cadenas de televisión e incluso los sistemas de inteligencia no sabían de qué era lo que estaba pasando, porque no hablaban el idioma, ¿no? Entonces tuvieron que conseguir en las escuelas de idiomas traductores como para saber de qué se está hablando. Y sin lugar a dudas, la cuestión de los datos abiertos o la información en medios abiertos es relevante por lo que usted comenta, tanto nosotros como estudiosos, pero los grupos que son o que están con esta ideología, lo que usted comenta, la radicalización, pues también utilizan este mismo sistema, ¿no? Entonces, claro, son elementos que hay que considerar. Y perdón, doctora, el idioma ya no es barrera. No, ya no. Hay cualquier cantidad de traductores, cada uno más inteligente que el otro, que simplemente ya no. Sí, y hace 20 años, la situación es que lo que usted comentaba, hace 20 años las páginas de internet no eran lo que teníamos ahora, Wikipedia no era lo que es ahorita, y la cuestión de los traductores no es lo que, no era lo que ahorita, ¿no? O sea, el avance en términos tecnológicos también ha sido relevante, y a veces los alumnos no nos entienden cuando les decimos cómo ha avanzado todo en 20 años de este fenómeno, ¿no? De los atentados del 11 de septiembre, pero así como en eso, en muchos otros elementos. Muchísimas gracias, maestro. Una exposición muy interesante. Por último, le voy a dar la palabra
a Israel Reyes, quien nos va a hablar de terrorismo, tecnología y prospectiva. Me permito leer su currículum, maestro. El profesor Israel Reyes actualmente imparte clases en agencias de inteligencia y del Sistema Nacional de Seguridad en México y Centroamérica. También es invitado continuamente por la Universidad de Washington para impartir cátedra en materia de ciberinteligencia, ciberseguridad, ciberriesgo y resiliencia cibernética, basado en análisis de datos masivos para impartir clases en la maestría de comunicación política y gobernanza. Es experto en seguridad cibernética, científico de datos, hacker, consultor externo en agencias de inteligencia, en el sector militar, en seguridad nacional y seguridad pública en América Latina, Asia, Europa, Australasia, para respuesta a incidentes por desastres naturales o producidos por el hombre. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Estados Unidos, México, Guatemala, Rusia, China, nada más por nombrar algunos de los estados, y se encarga o tiene experiencia en asuntos exteriores y de seguridad para realizar análisis sofisticados de la ciberseguridad contemporánea, ciberconflicto, ciberespionaje. Sin lugar a dudas, su currículum es muy amplio, como el de todos nuestros ponentes hoy en día. Mejor les cedo la palabra para que usted nos exponga del tema. Muchas gracias por asistir. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, Andrea. Es un honor para mí estar con una institución tan importante como es la UNAM. Y bueno, también compartir aquí el espacio con personas tan importantes como tú, como a Mauri, también como el doctor Mario, y bueno, también como el doctor Alfonso. Y bueno, sí, mira, efectivamente, a mí me gustaría hablar de algo nuevo en lo que hemos estado trabajando, en lo que es la ciberinteligencia, que es sumamente importante y sumamente relevante. Como bien lo dijeron los ponentes anteriores, ahorita hemos emigrado de un mundo físico a un mundo virtual, al ciberespacio, que es el quinto dominio de influencia. El ciberespacio no tiene jurisdicción y el default es el anonimato. Entonces, es una fuente de inteligencia, es una fuente de información ilimitada. En mi experiencia que he tenido trabajando en Australasia, en esos lugares, hemos visto cómo realmente el análisis de datos masivos es una fuente que no puede ser sustituida por nada. Pero para esto me gustaría empezar definiendo, bueno, ¿qué es lo que pasa en el Internet y qué es el ciberespacio? El ciberespacio, a diferencia del dominio terrestre, marítimo, aéreo y espacial, bueno, el quinto dominio, el ciberespacio, es un ciberespacio causado o creado por el hombre, donde simplemente tenemos ceros y unos, códigos binarios. Y bueno, ¿qué tan difícil puede ser encontrar inteligencia en este mundo abstracto, donde la distancia entre nosotros y a lo mejor un grupo adversario, como se les conoce como el APT-1, el APT-10, que es el Advanced Persistent Threat, que pertenecen a agencias de inteligencia de China, o el APT-29, que pertenecen a agencias de inteligencia rusa? ¿Cuál es la distancia entre ellos y nosotros? Simplemente es un clic. ¿Ok? Y bueno, en este mundo, en este ciberespacio, en este quinto dominio, las actividades humanas, y ahora con la pandemia, producimos mucho más data. Por eso el Big Data Analytics es de lo más importante y los datos han superado el valor de cualquier otro commodity value. Por eso el activo de más valor hoy en día, pues es los datos. Los metadatos no tienen contexto humano y son producidos por la actividad humana en los sistemas electrónicos, en el ciberespacio. Esos metadatos eventualmente se convierten en datos cuando se hace un análisis de data no estructurada. La data no estructurada es non-human context. Se utilizan técnicas como el parallel computing, el reduced map, para poder limpiar esos datos y pasar de datos no estructurados a datos semiestructurados para llegar a datos estructurados. Eso puede ser inteligencia de señales o signal intelligence, puede ser inteligencia de imagen y puede ser inteligencia de redes sociales. Ahora, cuando llegamos de metadatos a datos, bueno, los datos ya tienen un contexto humano, pero simplemente tienen un contexto humano. Aplicamos otras técnicas de diseminación
para que de esos datos pasemos a lo que se conoce como información. Información ya también está en Human Context y ya se le conoce como SQL, porque ya están en bases de datos relacionadas, que son Search Query Language, que ya son Object Oriented, que ya podemos clasificar y categorizar por subject o por tema. La información eventualmente pasa a ser conocimiento. El conocimiento, por definición, es la información ya organizada. Es decir, tenemos información acerca de un grupo criminal, acerca de un grupo terrorista, pero cuando esa información ya está segmentada, categorizada, clasificada y organizada, a eso se le conoce como conocimiento. El conocimiento va a pasar a ser sabiduría, porque nosotros queremos llegar a inteligencia, y entonces estoy describiendo el camino. El conocimiento es la aplicación de la información, es la información organizada. La sabiduría es cuando hacemos toda esa suma de metadatos, datos, información, conocimiento, y la sabiduría se podría decir que es estar en el lugar adecuado con el conocimiento adecuado. Es cuando una persona es sabia o tiene sabiduría. Esa sabiduría nos va a dar inteligencia, porque la inteligencia ya es algo que es accionable, que ya se puede ejecutar. Y para hablar de inteligencia, en términos de Big Data Analytics o de Artificial Intelligence o de Machine Learning o de Statistical Learning, nosotros dividimos inteligencia en tres. La primera es la inteligencia descriptiva. La inteligencia descriptiva viene de los datos o de la data histórica, es decir, lo que ya pasó. Entendiendo la data histórica de lo que ya pasó, podemos entenderlo, lo que pasó. De ahí, de inteligencia descriptiva, que es la estadística inductiva descriptiva, pasamos a la inteligencia predictiva, que se calcula, como los buenos econometristas lo hacen, los que se dedican a la economía, es hacer una regresión lineal. En base a esos datos históricos, hacer una regresión lineal basada en una función matemática que es y = mx plus b, donde optimizamos el fitting de la curva y reducimos o minimizamos el error. Calculamos la varianza, que es la separación entre los data points, y calculamos la covarianza. Esa regresión lineal nos da inteligencia predictiva, el que se conoce como forecasting analysis. Y después, ahora, teniendo un mundo tan vasto de datos, y como lo sabemos desde econometría, entre más datos uno tiene, pues las predicciones pueden ser más accurate, más precisas. Entonces, lo que sigue es la inteligencia prescriptiva. Es decir, vamos de inteligencia descriptiva a inteligencia predictiva a inteligencia prescriptiva. Obviamente, la matemática que utilizamos para inteligencia prescriptiva es muy diferente a la descriptiva y a la predictiva, porque la predictiva son regresiones lineales que son homogéneos con datos estructurados. Lo que nosotros utilizamos en inteligencia prescriptiva es non-SQL, non-human context, is metadata, y utilizamos el parallel computing. ¿Por qué? Porque hay una relación sumamente importante entre los datos. Recordemos que los datos es el activo de más valor y es lo que nos va a dar la prescripción. Y para esto, un dataset está compuesto por observaciones, que son los rows, o que son, bueno, estas líneas, y las variables, que son las columnas. Cuando nosotros multiplicamos el número de observaciones por el número de variables, obtenemos un dataset. Supongamos en un análisis de data geoespacial, supongamos para ubicar un dispositivo electrónico, sea un teléfono móvil o una computadora, bueno, estamos computando la latitud, la longitud, a lo mejor por 30,000 o 50,000 observaciones que se están dando y que se están dando casi en tiempo real. Cuando multiplicamos todas esas variables, más aparte toda la data que viene en el SS7, que es el Signal System 7, que es el que se da en los sistemas de telecomunicación, pues obtenemos mucho más información.
Eso viene siendo 1 millón de data points que se obtienen en un promedio de unas 2 o 3 horas. Por eso se le conoce como Big Data, porque los datos son amplios. Como es un chunk de data, un dataset muy grande, tenemos que segmentarlo. Es decir, hacemos clusters. Esa segmentación, que es segmentos, los vamos a procesar en paralelo. Y cada que lo procesamos en paralelo, vamos utilizando una técnica que se llama lazo, que es Linear Regressions, pero Assembly. Entonces, calculamos diferentes regresiones lineales para cada segmento, calculamos la varianza, la covarianza, el análisis estadístico y después lo promediamos. Y así podemos llegar a esa data y a esa inteligencia prescriptiva. Y aquí la anécdota es como hacen los médicos. Digo, mi esposa es médico de la Universidad de Harvard y lo que ella hace es colectar data de un paciente. En base a esa data de ese paciente, ella puede prescribir un medicamento. Al prescribir ese medicamento, sea de diabetes, le va a decir, bueno, esto es lo que demuestra la data. Si no utilizas esta prescripción, ya no se trata de sí, sino de cuándo. Y es donde ponemos, it's not about if, it's about when. Y eso es precisamente inteligencia prescriptiva. Hoy en día estamos en una era sumamente relevante y sumamente importante. Una, porque hay carencia de marcos jurídicos. Eso nos permite más operatividad en el ciberespacio. Como digo, no hay jurisdicción, no hay jurisprudencia, la legislación que existe es muy limitada. Por ende, las cantidades de inteligencia de fuentes abiertas, inteligencia de señales, inteligencia de imagen, inteligencia de redes sociales que se puede obtener es sumamente asombroso. Claro que para eso necesitamos equipos sumamente competentes para poder procesar toda esa data. Hablamos de plataformas como es Hadoop, como es Spark, como es R, que son gratuitas, pero que sí se necesita mucho Processing Unit Power. Ahora, algo que es sumamente importante en este ámbito de inteligencia es, bueno, actualmente estamos produciendo 7 Bs. Es lo que nosotros conocemos las 7 Bs o 7 Bs en Big Data Analytics. La primera es el volumen. Recibimos una gran cantidad de volumen de data, de metadatos no estructurados. Ustedes se han puesto a pensar cuántos datos o datas se producen cuando ustedes prenden el teléfono y revisan el correo electrónico y ven una red social. En ese minuto se están produciendo terabytes. Ahora, si tomamos en consideración que Facebook, Instagram y WhatsApp, que pertenecen a la misma empresa y que tienen alrededor de 3 billones de usuarios, y alrededor de 1.5 de usuarios activos en ese momento, bueno, eso significa que tenemos la población de China y de India en un solo container, en un solo pocket. Eso es muchísima data. Si Facebook fuera un país, sería el país más grande. Ahora, eso es nomás hablando de Facebook, Instagram y WhatsApp. Pero cuando agregamos otras plataformas como es YouTube, como es el correo electrónico, como son las search engines, como Google, los browsers de research o de search engine, bueno, empezamos a producir más data. Por eso, las 7 Bs que se conocen, la primera es volumen. Tenemos una gran cantidad de volumen a una gran velocidad. La velocidad es la velocidad del Internet, que es casi igual a la velocidad de la luz, porque el Internet trabaja con fibra óptica, que es multiplexing, single mode o multimode, y es un láser. A través de ese láser se manda la información que está no encriptada o encriptada o son códigos binarios. Y ahorita voy a hablar más o menos de cuáles son las 7 capas de telecomunicaciones y de dónde se obtiene la inteligencia abierta en señales. Bueno, tenemos esa gran velocidad, tenemos una gran variedad de información porque tenemos texto, imagen, videos, ubicaciones geoespaciales, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran variedad, idioma, etcétera.
Pero también existe variabilidad en los datos. Tenemos una alta variabilidad porque depende de una relación matemática que es la entropía. Entropía es el nivel de desorden que existe en las comunicaciones. Las comunicaciones del Internet se dan en dos tipos. La comunicación que es connectionless y connection oriented. Y es una gran diferencia. La que es connection oriented es que es una punto a punto. La connectionless es una conexión inicial que se inicia en un sistema centralizado y después se desaparece. Es como cuando uno va a una website y pone HTTPS o HHTP, www, llega uno a un DNS, que es el Domain Name Service, que va a traducir una dirección IP en un nombre y vamos a establecer un contacto. En ese contacto que se hace entre el request, el client, el server, se crea la data y se baja la data. Pero cuando yo tengo connection oriented, es una conexión que es continua y que es point to point y que el sistema, que se le conoce como TCP/IP, que es el Transmission Control Protocol, está activo y está haciendo una categorización de los paquetes. Por eso, el Internet se le conoce como una red inalámbrica que es Packet Switch, que viene del PSTN, que era el Public Switch Telephone Network, que migró en el SS7 a lo que se conoce como SIP, pero que ahora con las aplicaciones y con lo que va a ser el 5G, que ya no es un sistema centralizado, que es un sistema peer-to-peer, bueno, va a cambiar completamente el landscape de lo que es la cyberintelligence, porque esos sistemas que son de 5G van a ser los que capturen toda la información y lo que va a hacer posible que el Internet de las cosas exista. Por ejemplo, ahorita en promedio tenemos, por ejemplo, en México, un 75% de la población utiliza el Internet, ya sea con computadora o con dispositivos móviles. Hemos visto también que los dispositivos móviles son los que más se están utilizando y están sobrepasando el uso, los móviles en versus a las computadoras o a los desktop. Y eso, agregado a la infraestructura de 5G, bueno, el reloj, el refrigerador, el carro, la televisión, la puerta de la casa también va a estar conectada al Internet. Entonces, imagínense la cantidad de datos que vamos a producir y la variabilidad de datos que vamos a tener. De hecho, esto ya está rompiendo la ley de Moore. La ley de Moore decía que nosotros estábamos duplicando las cantidades que producíamos de datos cada 2 años, pero en los próximos años, en el próximo año, cuando tengamos 5G, bueno, eso ya va a ser una curva exponencial que se le conoce como 2 a la n menos 1. Entonces, decíamos que toda esta variabilidad de información que va cambiando, porque se está dando en tiempo real, tenemos que capturar cuáles son esos deltas para ver cuál es ese fenómeno de variabilidad y de entropía que existe en esa data. Y después de ahí se hace lo que es el check integrity o la checksum integrity, que es validar la integridad de la data. Recordemos que los ataques cibernéticos se dan en 3 factores. El primero, un ataque en contra de la integridad de la data, que es destrucción o modificación de la data. Segunda, es un ataque a la disponibilidad de la data, o sea, un ataque de negación de servicios. Y tercero, es un ataque a la confidencialidad de esa data. Entonces, ¿qué data debe ser protegida? ¿No debe estar protegida? ¿Cuáles son los mecanismos de protección de esa data? Como son los sistemas de criptografía, simétricos o asimétricos, ya sea, por ejemplo, los que son más avanzados de aspecto militares, como el Elliptic Curve Cryptography con Galois Fields, que están agregados tanto a datos biométricos como al manejo de identidad o el Identity Management y también a los que son los 3 factores de authentication. Bueno, hablando de esa variabilidad de la data, veracidad de la data, obtenemos visualización de la data. Y esa visualización es precisamente lo que nosotros conocemos como el Prescriptive Intelligence y que podríamos decir que es la suma de las 7 Bs anteriores, que fue volumen, velocidad, variedad, veracidad y variety, etc. Entonces, ahorita es sumamente importante y lo que estamos viendo
en sistemas, por ejemplo, de IPT, que son los Advanced Persistent Threats, y los que más nos preocupan en la comunidad de inteligencia internacional, bueno, son los de China, como el IPT-1, el IPT-10, que les mencionaba, que se hacen sus operaciones desde Shanghai. Tenemos los otros grupos que son de Irán. También en Irán hay un grupo muy sofisticado de armies cibernéticos que se dedican completamente a atacar el ciberespacio. Los norcoreanos también, de hecho, el ataque que se le hizo a Banorte en el 2016 a México, el ataque a Banjico, bueno, una gran parte venía de ahí, de ese grupo de Norcorea, de que se le conoce como el Hidden Cobra o Lazarus. Y bueno, tenemos los otros grupos que ya se ha visto que han intervenido más en lo que son los aspectos electorales, en las campañas electorales, como la del 2016 en Estados Unidos, que se llamó la Operación Latka, que se hizo a través del Internet Research Agency, que es RIA, que es una empresa rusa de San Petersburgo, que está asociada con el APT-29, que su code name es el COSIVIR, que viene también pues, de las agencias de inteligencia de señales de Rusia, que es el FSB y el GRU. Y bueno, estos grupos de estos países, que bueno, también tenemos Estados Unidos con la operación, con operaciones Joint Operations con Israel, como lo fue el Olympic Games, como ustedes se acordarán del software que se utilizó para Irán, para desacelerar la planta nuclear. Bueno, fue un ataque cibernético completamente. Un ataque cibernético que tomaba en consideración las comunicaciones inalámbricas, remotas, cerradas, porque las computadoras no estaban ni conectadas al Internet, pero a través del espectrum electromagnético infiltraron el código malicioso en esta facility, para poder desacelerar el programa basado en el DNS. El DNS es el Domain Name Service, que dice, por ejemplo, aquí es .com.mx o unam.mx, y esa parte de DNS, bueno, tiene un nodo en el Internet, y de ese nodo se va ramificando, y esas direcciones IP pues pueden ser atacadas en una negación de servicio o infiltradas, como en los sistemas SCADA, para producir lo que pasó en el Olympic Games, que era manipular los dashboards de las plantas nucleares para decir que todo está bien cuando realmente todo está mal. Entonces, ese tipo de armas cibernéticas son sumamente relevantes, no solamente para la obtención de inteligencia, pero también son armas que ya pueden ser defensivas o pueden ser ofensivas. Y bueno, Maestro, perdón, le queda un minuto. Perfecto. Sí, es que este tema es sumamente interesante y sumamente difícil de ampliar. Pero bueno, en el aspecto de inteligencia, yo quiero despedirme diciendo que realmente vivimos en una era digital y tecnológica donde la ciencia de datos es la nueva herramienta, la nueva arma cibernética. La nueva arma cibernética es el código binario malicioso. Por eso se puede utilizar tanto para aspecto de intel gathering, de adquisición de inteligencia, como también para sistemas defensivos o sistemas ofensivos. Y creo que en México, como en muchos países de Centroamérica, necesitamos desarrollar marcos jurídicos, capacitación en las personas, porque ya hay un lema que yo promuevo, es Goodbye James Bond, Welcome Big Data, porque ahí es donde tenemos todo. Realmente es muy fácil predecir, y un ejemplo de esto es el incidente de hace 4 días en Nueva Zelanda. Se pudo predecir que iba a haber un ataque terrorista y ese objetivo se pudo diseminar en menos de 60 segundos. Eso fue gracias al trabajo de las agencias de inteligencia utilizando inteligencia prescriptiva, a diferencia del ataque anterior donde hubo los 51 fatalities porque las agencias de inteligencia no pudieron actuar a tiempo por el sistema legal. Pero ahorita ya con inteligencia prescriptiva tenemos response times sumamente eficientes. Obviamente hay mucha data, hay unas cantidades masivas de datos que se tienen que hacer para llegar a la nanosegmentación. Y bueno,
con eso yo me despediría y con gusto me pueden seguir en mis redes sociales. Continuamente estoy impartiendo cursos, compartiendo información y creo que vivimos en una buena era para la inteligencia, la ciberinteligencia. Todos están migrando al ciberespacio. La próxima guerra va a ser cibernética. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas es un tema relevante hablar ahora en términos de los datos y de la información y el procesamiento de la información, que forma parte de lo que todos en esta mesa han desarrollado, ¿no? Cómo trabajar con la información en materia de inteligencia y para hacer frente a la amenaza del terrorismo. Tenemos una pregunta que es para todos y yo quisiera que ustedes desarrollaran esta idea. Nos pregunta el público. ¿El combate al terrorismo y la necesidad de inteligencia significa una reducción de las libertades? Esto desde sus áreas de experiencia o desde donde ustedes han trabajado. ¿Qué consideran? ¿Qué podrían decirnos al respecto? ¿Les parece 5 minutos cada uno y ya seguimos con este diálogo? Gracias. Responderían en el mismo orden que expusieron. Sería primero el maestro Mario Viñets, después el maestro Mauri Fierro y después el maestro Israel Reyes. Gracias. Yo creo que no. Yo creo que no. En un Estado democrático de derecho y considerando a la seguridad nacional como un bien público, es necesario hacer inteligencia con límites legales y de ética profesional muy claros. Como nos dijo el maestro Reyes, hay inteligencia, dijéramos, de fuentes abiertas y en el ciberespacio que lo utilizan los gobiernos con las debidas limitaciones, pero también están todos estos instrumentos a mano de los delincuentes o de los extremistas o de los radicales. Entonces, si estamos hablando de inteligencia desde el Estado y estamos hablando de un Estado democrático y de derecho, yo creo que no se contravienen las libertades civiles con la generación de inteligencia. Termino diciendo que lo importante de la inteligencia no es la recolección de datos, es el análisis, sea por medios humanos o sea con paradigmas matemáticos, o sea con el poder de las computadoras. Lo importante es el análisis, y el análisis nunca va a estar en contra de las libertades civiles de nadie. La recolección es el punto donde pueden limitarse, dijéramos, las libertades o puede vulnerarse al público. Pero dejo el debate aquí para mis compañeros. Voy a retomar justo el punto que dice el doctor Viñets. Ya pasó Abu Ghraib, Guantánamo, donde el gobierno estadounidense se enfocó más en la parte de recolección al grado de llegar a torturar a personas que eran sospechosas de haber participado o en actividades terroristas o con grupos terroristas, que independientemente de que sí lo hayan hecho o no, pues no se justifica de ninguna forma las violaciones tan brutales que hubo a derechos humanos en aras de defender este discurso de, inclusive parte de los consejeros jurídicos de ese entonces de la Casa Blanca llegaron a establecer argumentos que intentaban justificar el hecho de la tortura. Y el paso de la historia lo que ha revelado es que era injustificable de todas formas. No solo porque la inteligencia recolectada era de muy pobre calidad, casi nula, sino porque, como bien menciona el doctor Viñets, es en el análisis de la información donde viene la parte pesada, ya sea mediante analistas que estén trabajando con información que provenga de múltiples fuentes, ya sea aplicando muchas de las técnicas de Big Data que mencionó el maestro Reyes, pero es en el análisis donde se tiene que hacer eso, y el análisis, para que pueda ser exitoso, tiene que ser objetivo, y esta objetividad no puede estar viciada de origen por una violación que hubo a derechos humanos. Este es un caso muy extremo, el de la tortura cometida por la Agencia Central de Inteligencia, pero lo podemos aplicar ahora. Tampoco se justifican las violaciones a la privacidad.
no se justifica, por ejemplo, programas como Pegasus, programas de espionaje, de hackeo, no se justifica porque al final del día, uno, invariablemente va a afectar al punto jurídico, o sea, invariablemente va a ser imposible en un país que tenga Estado de Derecho como lo es México, va a ser imposible que se pueda sostener algún caso ante cualquier corte de ley, ese es el punto número uno. Pero segundo, porque se vuelve muy, cuando se empiezan a validar, a justificar las violaciones, primero las normativas, pero inclusive las éticas, de mucho de lo que se está haciendo en términos de recolección de información, al amparo de defender cualquier causa, no solo terrorismo, pero cualquier otro riesgo o amenaza. Entonces, quien lo está haciendo empieza a tomar, es normal, es naturaleza humana, poderes discrecionales que van a terminar vulnerando la información que se está recolectando, porque donde la persona que esté operando el programa, ya sea de inteligencia humana o de inteligencia electrónica, empieza a transmitir sus sesgos personales, donde él empieza a pensar, él o ella, que el culpable es tal persona o tal perfil de personas, entonces las balas van tiradas hacia cierto tipo de personas y ya no se vuelve un tema objetivo. Entonces no se justifica de ninguna forma para ningún gobierno en ningún tipo de amenaza, terrorismo incluido. Y hay tantos casos de éxito como el que mencionó el último, el maestro Reyes de Nueva Zelanda, donde sí se funciona bien cuando se hace la inteligencia bien y respetando los marcos, que quizás valdría la pena más abrevar de esos que pensar en la posibilidad de violentar derechos humanos o algo por el estilo. Bueno, felicidades por la respuesta. Yo voy a emitir un comentario en base a esto. Y bueno, yo me quiero basar en cómo se hace la inteligencia, la adquisición de inteligencia para un subsecuente análisis, pero quiero hablar del Dark Web, quiero hablar del EULA, del Patriot Act y del FISA. El FISA es el Foreign Intelligence Surveillance Act, que se da entre la Alianza de los Cinco Ojos, y que eso permite adquisición de datos muy fácil, porque como ustedes saben, cuando todos dependemos de tecnología, ahorita este dispositivo electrónico es realmente una prótesis cognitiva y social porque lo utilizo para todo. Es una memoria externa para mi parte cognitiva de la toma de decisiones del sistema central nervioso. Ahora, cuando nosotros participamos con Apple, con Facebook, como usuarios o como Google, tenemos que firmar de estar de acuerdo, lo que se le conoce como el End User License Agreement. Si no ponemos que estamos de acuerdo con eso, pues no podemos usar el teléfono o la plataforma. Ahora, ¿qué pasa? Como esas compañías están registradas con su headquarters en Estados Unidos, están obligadas a colaborar por el Patriot Act con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, no hay ni una evasión a la privacidad de las personas porque las personas de común acuerdo voluntariamente aceptaron a utilizar estas plataformas por su consentimiento propio. En ese momento ya no hay privacidad, ya esas empresas hacen uso de mis datos y de acuerdo a la legislación local la pueden compartir con estas agencias de inteligencia. Entonces, aclaremos que cuando nosotros utilizamos estas tecnologías y cada que le decimos estamos de acuerdo, estamos dando nuestros datos. No hay privacidad en ese contorno. Segunda, el FISA, que es el Foreign Intelligence Surveillance Act, que fue implementado desde George Bush, modificado con Obama y que, bueno, ustedes podrán investigarlo, tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero es algo que sí se considera necesario trabajando con las empresas de tecnología. Es por eso que ahorita en la era digital, con el 5G, está sumamente alarmado Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemania y Francia. ¿Qué va a pasar si nomás tenemos 3 proveedores de 5G? Que es el Nokia, que Nokia sabemos que es de Finlandia, Ericsson, que es de Sweden, y Huawei, que es de China. Y ellos, al tener un sistema que se les conoce como peer-to-peer, capturan toda la información. Que, por cierto, yo viví un año en China, porque trabajé en China, y viví 2 años en Rusia, porque trabajé en Rusia. Y bueno, esta adquisición de inteligencia en infraestructura crítica es sumamente importante y relevante en el 5G. Ahora, lo otro que quiero mencionar es cuál es el rol del Dark Web. Hay muchas empresas que no necesitan hackear o hacer hackeos para inteligencia de mercados financiero,
Lo que nosotros conocíamos antes como el SEC, el Security Exchange Commission, que regulaba el inside trading, ya eso es de la era pasada. Porque ahorita existen empresas que se les conoce como data brokers, que son los que hacen adquisición de datasets, y la venden en el mercado blanco o en el mercado negro, en el dark web. Y es impresionante la cantidad de datos que se venden. Como dato personal, profesional, la base de datos del INE del 2018 y la base de datos del 2021 estuvo hace un par de meses a la venta en el dark web. Así les digo, de simple, datos personales que se les conoce como PII, Personal Identifiable Information, que trae datos biométricos porque trae fotografía, trae casilla electoral, distrito electoral, fecha de nacimiento, red de vínculos, etcétera. El problema que tenemos en el ciberespacio es que se puede utilizar como una herramienta para bien o también se puede abusar como una herramienta para el mal. Por eso es necesario que nos preparemos, que nos eduquemos en el contorno de esta nueva era digital y tecnológica, de esta nueva manera de inteligencia para poder prevenir y mitigar esos riesgos y hacer que los derechos de los ciudadanos y derechos universales, como es la privacidad de las comunicaciones y la libre expresión de pensamiento, estén garantizados. Hoy, en el ciberespacio, no hay privacidad y no están garantizados porque todos firmamos un acuerdo de voluntad de usar esas plataformas. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, tenemos ahí mucho material de análisis para siguientes seminarios sobre este tema. Hay dos preguntas que quisiera me contestaran rápidamente. Bueno, una está para el profesor Israel Reyes. Es una pregunta muy en la línea de lo que usted trabaja. ¿Cómo recomienda darle seguimiento a la actividad de las ATP desde la ciberinteligencia? ¿Hay forma de predecir sus actos? Y para todos, si ustedes nos pudieran recomendar algún libro o algún texto sobre estos temas para los estudiantes que apenas están empezando o que quieren conocer un poco más de esto. Muchísimas gracias. Sí, bueno, es una excelente pregunta del participante. Te voy a dar mi red social para que me mandes un mensaje y te voy a compartir unos análisis de inteligencia precisamente que hablan de los APT. Yo creo que los APT es la amenaza más fuerte para cualquier estado y para cualquier gobernabilidad. Solamente como récord te puedo decir, porque esta es información pública, que el APT-29 fue el que hackeó a la unidad elite de la CIA hace 2 años y le robó las armas cibernéticas y después intentó vendérselas. Y esto lo puedes googlear y encontrarlo en The New York Times. Ponle CIA Elite Unit Get Hack y ahí te va a decir todo. Fue el APT-29. No se diga el trabajo que hicieron en el RIA, que es el Research Internet Agency en el 2016 con la operación LATCA. Sí se puede analizar, sí se puede prevenir, sí se puede estudiar, pero son entes sumamente sofisticados porque son unidades de inteligencia cibernética que están patrocinadas por los gobiernos, en este caso Norcorea, Irán, Siria, Rusia, China y bueno, Estados Unidos también tiene sus unidades, ¿verdad? Entonces, utilizan VPNs, utilizan false flags porque es el anonimato, tienen técnicas sumamente impresionantes y avanzadas. Te voy a compartir el reporte de inteligencia de lo que se conoce como el Drobo-RUB, que es el software ruso del APT-29, que se infiltra en sistemas de infraestructura crítica. Ese lo dio a conocer el National Security Agency y el FBI y trae todo el aspecto técnico de cómo se puede detectar. Es simplemente análisis de las unidades de procesamiento para poder detectar ese código malicioso. De otra manera, es indetectable. ¿Y qué es la teoría de guerra cibernética que se ha hecho de una manera simétrica? En tiempos de paz se infiltra el código malicioso en infraestructura crítica para que en un futuro, si hay guerra, haga una estrategia de deterrence. Es decir, te hacen un ataque coordinado a toda tu infraestructura crítica, te hacen una operación psicológica en las redes sociales, como la que pasó el 6 de enero, ahí en el Capitolio de Estados Unidos, donde polarizan a la sociedad y un Estado ya no puede ir a guerra. Eso, Sun Tzu decía que era la supremacía de la guerra, cuando imponemos nuestra voluntad en la voluntad del enemigo sin
la necesidad de pelear. Hoy, el ciberespacio, operaciones psicológicas en el ciberespacio y ataques coordinados a la infraestructura crítica nos dan esa posibilidad, porque es lo que definimos como un golpe de estado digital. Y con esto te complemento a quien hizo la pregunta, que mi esposa, la doctora Ekaterina Kostiukina, escribió un libro que se llama Ciberpsicología, conflicto cibernético o democracia hackeada, y donde se habla precisamente de las operaciones psicológicas conducidas por estos grupos que se les conoce como EPT. Lo que estamos viendo en Afganistán, lo que vimos en Siria, lo que vimos en Turquía, lo que vimos en Colombia, lo que vimos en Ecuador y en Perú, todo esto es el nuevo dominio de influencia que es también conocido como Cyber Enabled Information Warfare and Disinformation. Pasamos de una era de weapons o de armas de destrucción masiva a armas de disrupción masiva. Pasamos de una era de información a una era de desinformación. Y el riesgo cibernético de los APT es el riesgo más peligroso que es ahorita para un Estado. Muchísimas gracias. No sé, maestro Mario Viñet o maestro Mauro Fierro, si quieran comentar sobre las lecturas que recomiendan. Rápidamente, hay un par de lecturas que valen mucho la pena. Una es el Índice Global de Terrorismo, que es un documento técnico, pero que en toda su parte de estudio, antes de entrar a las estadísticas, nos da una fotografía muy clara de las visiones contemporáneas de lo que es el terrorismo, de los tipos de terrorismo que hay, de cómo se está manifestando, de cómo impacta y de qué variables son las que están más, ¿cómo decirlo? Las que son de mayor relevancia al momento de hacer análisis. Y para el tema particular del tema del seminario, que es sobre el 11 de septiembre, no es un libro, es una serie que sí está basada en un libro, pero es una serie que se llama The Looming Tower. Es una miniserie que habla de todo el proceso. Les cuento el final de la serie. La serie termina en la última escena, es cuando el avión choca contra una de las Torres Gemelas. Toda la serie trata acerca de cómo es que se llega al ataque de las Torres Gemelas. Aquí nos habla de fallos de inteligencia, nos habla de política pública en términos de seguridad nacional, nos habla de la visión de los terroristas, de procesos de radicalización. En 10 capítulos, está muy bien hecha la serie, nos pareció este evento y nos da una comprensión muy amplia porque está basada en hechos reales totalmente, incluyendo entrevistas a muchos de los actores que estuvieron ahí. Nos da una fotografía muy de todo el proceso, incluyendo las comparecencias ante el Congreso. Muchas gracias, maestro. Muy interesante la recomendación. El maestro Mario Viñet, no sé si usted quisiera comentar. A nuestro querido público, número 1, tómense el tiempo para pensar. La inmediatez de la disponibilidad de datos, como nos dijo el maestro Reyes, es muy seductora. Las cosas importantes valen la pena pensarlas lento. Entonces, búsquense un libro que se llama Pensar rápido y pensar lento. Es de, dijéramos, difusión, no es un libro muy técnico, pero les puede dar una buena idea de por qué es importante pensar lento. Recomendaciones rápidamente. Cualquier libro de lógica. Yo aprendí lógica en el libro de Cohen, que es muy importante. No se lo compren nuevo, murió en 1953. Váyanselo a comprar a una tienda de viejo donde cuesta 98 pesos y está nueva, porque nadie lee lógica en este país. Por favor, regresen a los fundamentos. ¿Qué es un silogismo? ¿Qué es un entimema? ¿Qué es una falacia? ¿Qué es un sesgo? ¿Qué es un heurístico? 2, regresen a sus libros de metodología de la investigación del bachillerato. También están nuevos porque nadie los lee. Eso les va a ahormar la mente como analista de cualquier cosa, olvídense, analista de inteligencia. Los va a alejar de las mentiras de la red.
de las mentiras de la televisión, de las mentiras de los políticos, de las mentiras de los publicistas, de las mentiras de los conferenciantes. Comprueben ustedes por sus propios medios, pensando lento y pensando bien, lo que la gente se les dice. Luego, finalmente, les voy a hacer, ya lo puse en el chat para quien quiera bajarlo, la recomendación de un libro que a mí me parece seminal y fundamental. Hoyer y Felson, Técnicas Analíticas Estructuradas para el Análisis de Inteligencia. Es un libro escrito por 2 veteranos de la CIA, donde es un recetario de cocina de técnicas analíticas que son muy buenas para todo aquello que no se puede reducir a números, para toda la cantidad de información que no puede ser procesada por los medios que nos dijeron tanto el maestro Fierro como el maestro Reyes, y que sigue siendo mucha y sigue siendo relevante. Para toda esa cantidad de información que no es ni cierta ni falsa, sino es plausible, tenemos este libro. Tiene 2 ediciones en inglés, la primera de 2010, la segunda de 2013 o 14 me parece, y una traducción al español realizada por la Universidad Carlos III de Madrid, auspiciada por el CNI de España, por el Centro Nacional de Inteligencia de España, en el 2015, pero sobre la versión del 2010 del inglés. Hay diferencias, sí, entre las versiones en inglés del 2010 al 2014, pero si ustedes no dominan el inglés, es muy buena recomendación que gasten $1,000 en comprarse este libro de Hoyer y Felson, porque pueden realizar y aplicar esta clase de técnicas analíticas, más de 50, a toda clase de información. Así que ahí está mi recomendación, doctora Samaniego. Gracias. Muchísimas gracias a los 3. Muchas gracias. Se ve y todo este seminario, la verdad, los organizadores, el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales, el maestro Alfonso Aragón, se han encargado de traer a los especialistas en las materias que ahorita están exponiendo. Yo les agradezco porque ha sido una charla muy interesante y vamos a dar paso, ya les agradezco a ustedes, para en unos minutos va a empezar la mesa número 2, que es terrorismo y ADMS. Muchísimas gracias, les agradecemos, les agradezco en nombre del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchísimas gracias. Gracias.